El 1 de junio de 1843, Addison Pratt partió de Nauvoo, Illinois, para predicar el Evangelio en las islas de Hawái, dejando a su esposa Luisa al cuidado de su joven familia. Cuando las persecuciones en Nauvoo se intensificaron, forzando a los santos a irse, y más tarde en Winter Quarters, mientras se preparaban para emigrar al Valle del Lago Salado, Luisa se enfrentó a la decisión de si hacer el viaje o no. Habría sido más fácil quedarse y esperar el regreso de su esposo que viajar sola. En ambas ocasiones buscó la guía del profeta Brigham Young, quien la alentó a ir. A pesar de la dificultad y de su renuencia personal, hizo el viaje con éxito en ambas ocasiones. Al principio, Luisa no encontraba mucho gozo en viajar. Sin embargo, comenzó a disfrutar de la verde hierba de la pradera, las coloridas flores silvestres y los parches de tierra en las orillas del río. La tristeza que había en mi mente se fue desvaneciendo gradualmente, escribió ella, y luego no había en toda la compañía una mujer más feliz que yo. Esta historia me ha inspirado. Admiro su disposición de dejar sus preferencias personales, así como su capacidad para confiar en Dios y cómo su fe le ayudó a ver la situación de otra manera. Me recuerda que tenemos un Padre Celestial que nos cuida donde quiera que estemos y que podemos confiar en Él más que en cualquier otra persona o cosa. Dios confía en nosotros para tomar decisiones importantes y nos pide que confiemos en Él. Esto es difícil cuando nuestro juicio o la opinión pública difieren de su voluntad para sus hijos. Algunos sugieren que deberíamos redefinir los límites entre lo bueno y lo malo porque dicen que la verdad es relativa, que la realidad se define por sí misma, o que Dios es tan generoso que no le importa lo que hagamos. Aprender a discernir la verdad de Dios puede ser un desafío, y es útil recordar que nosotros no definimos los límites entre lo bueno y lo malo. Dios ha establecido estos límites basándose en verdades eternas para nuestro beneficio y bendición. El deseo de cambiar la verdad eterna de Dios tiene una larga historia. Comenzó antes de que el mundo existiera, cuando Satanás se rebeló contra el plan de Dios, buscando destruir el albedrío humano. Siguiendo este modelo, personas como Cheren, Neor y Corior han argumentado que la fe es una insensatez, la revelación es irrelevante y que cualquier cosa que queramos hacer está bien. Lamentablemente, estas desviaciones de la verdad de Dios han conducido a gran pesar. Algunas cosas pueden depender del contexto, pero no todo es así. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que las verdades de salvación de Dios son absolutas, independientes y definidas por Dios mismo. En quién elegimos confiar es una de las decisiones importantes de la vida. El rey Benjamín instruyó a su pueblo: creed en Dios, creed que Él existe, creed que Él tiene toda sabiduría, creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Tenemos las Escrituras y la guía de profetas vivientes para ayudarnos a comprender la verdad de Dios. Si necesitamos aclaración más allá de lo que tenemos, Dios la ofrece a través de sus profetas. Él responderá a nuestras oraciones sinceras mediante el Espíritu Santo a medida que procuremos entender verdades que aún no apreciamos plenamente. El elder Neil L. Anderson una vez enseñó que no deberíamos sorprendernos si en ocasiones nuestras perspectivas personales no están en armonía con las enseñanzas del profeta del Señor. Esos son momentos de aprendizaje, dijo él, de humildad en los que nos arrodillamos en oración. Caminamos hacia adelante con fe, sabiendo que con el tiempo recibiremos más claridad espiritual de nuestro Padre Celestial. En todo momento, es útil recordar la enseñanza de Alma de que Dios da su palabra según la atención y el esfuerzo que nosotros le dedicamos. Si damos oído a la palabra de Dios, recibiremos más. Si ignoramos su consejo, recibiremos menos hasta no tener nada.
Esta pérdida de conocimiento no significa que la verdad fuera incorrecta, más bien muestra que hemos perdido la capacidad de entenderla. En Capernaum, el Salvador enseñó en cuanto a su identidad y misión. Muchos encontraron sus palabras difíciles de escuchar, lo que los llevó a darle la espalda y ya no andar con él. ¿Por qué se alejaron? Porque no les gustó lo que decía. Así que, confiando en su propio juicio, se alejaron, negándose a sí mismos las bendiciones que habrían recibido si se hubieran quedado. Es fácil que nuestro orgullo se interponga entre nosotros y la verdad eterna. Cuando no entendamos, podemos hacer una pausa, dejar que nuestros sentimientos se calmen y elegir cómo responder. El Salvador nos instó a mirar hacia Él en todo pensamiento, no dudar, no temer. Cuando nos centramos en el Salvador, nuestra fe puede comenzar a superar nuestras inquietudes. Como nos aconsejó el elder Dieter F. Uchtdorf, por favor, duden de sus dudas antes que dudar de su fe. Nunca debemos permitir que la duda nos mantenga prisioneros y nos prive del amor, la paz y los dones divinos que vienen mediante la fe en el Señor Jesucristo. Cuando los discípulos se alejaron del Salvador aquel día, Él preguntó a los 12, ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles vivían en el mismo mundo y se enfrentaban a las mismas presiones sociales que los discípulos que se alejaron. Sin embargo, eligieron su fe en ese momento y confiaron en Dios, conservando así las bendiciones que Dios otorga a quienes permanecen. Tal vez nos encontremos en ambos lados de esta decisión. Cuando nos resulta difícil entender o aceptar la voluntad de Dios, es reconfortante recordar que Él nos ama tal como somos, donde quiera que nos encontremos. Y Él tiene algo mejor para nosotros. Si acudimos a Él, Él nos ayudará. Aunque acudir a Él puede resultarnos difícil, al igual que al padre que buscaba la sanación de su hijo y el Salvador le dijo, al que cree todo le es posible, en nuestros momentos de dificultad también podemos clamar, ayuda nuestra incredulidad. El elder Neil A. Maxwell enseñó la sumisión de nuestra voluntad es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. No es de extrañarse que el rey Benjamín estuviera tan deseoso de que su pueblo se volviera como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a su padre. El Salvador nos dio el ejemplo perfecto. Con un corazón afligido y sabiendo la dolorosa obra que tenía que efectuar, se sometió a la voluntad de su Padre, cumpliendo su misión y abriéndonos la promesa de la eternidad a ustedes y a mí. La decisión de someter nuestra voluntad a la de Dios es un acto de fe que se sitúa en el centro de nuestro discipulado. Al tomar esa decisión, descubrimos que nuestro albedrío no disminuye, más bien se ve magnificado y recompensado con la presencia del Espíritu Santo que brinda un propósito, gozo, paz y esperanza que no podemos encontrar en ningún otro lado. Hace varios meses un presidente de estaca y yo visitamos a una hermana de su estaca y a su hijo joven adulto. Después de años de estar alejada de la iglesia, deambulando por senderos difíciles y hostiles, ella había regresado. Durante nuestra visita preguntamos por qué había vuelto. Hice un desastre de mi vida, dijo, y yo sabía dónde tenía que estar. Luego le pregunté qué había aprendido en su travesía. Con cierta emoción nos dijo que había aprendido que debía asistir a la iglesia lo suficiente para romper el hábito de no asistir y que debía quedarse hasta que fuera el lugar donde quería estar. Su regreso no fue fácil, pero al ejercer su fe en el plan del Padre sintió que el Espíritu regresaba. Luego añadió, he aprendido por mí misma que Dios es bueno y que sus caminos son mejores que los míos. Doy testimonio de Dios, nuestro Padre eterno que nos ama, de su Hijo Jesucristo que nos salvó. Ellos conocen nuestros dolores y desafíos, nunca nos abandonarán y saben perfectamente cómo socorrernos. Podemos tener buen ánimo mientras confiamos en ellos más que en cualquier otra cosa o persona
En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.